18 de julio de 1944, 7:40 de la mañana, cerca de St-Lo, Normandía. El aire olía intensamente a antiséptico mezclado con la humedad terrosa de la lona y el barro. Una enfermera alemana de la Cruz Roja de 23 años, con el uniforme rasgado y cubierto de polvo, caminaba bajo custodia frente a las filas de carpas médicas del ejército estadounidense. Esperaba escasez, como en sus propios puestos de campaña, pero se quedó paralizada ante lo que vio adentro. Cajas apiladas con el sello del Departamento Médico del Ejército de E.U., llenas de jeringas de morfina, polvo de azufre y rollos de gasas estériles. Refrigeradores zumbaban, conservando botellas de plasma, cada una marcada cuidadosamente con 250 centímetros cúbicos de vida. Recordó hervir trapos para usarlos como vendas en ollas improvisadas, observando a hombres morir por la falta de un solo frasco de morfina. Allí, los estadounidenses trataban hasta heridas menores con materiales que ella solo había visto en los libros de texto. No era propaganda, no eran rumores, sino una prueba abrumadora de un sistema médico tan abundante que parecía imposible. Se susurró a sí misma: ¿cómo pueden desperdiciar tanto en un solo soldado cuando nosotros no tenemos nada? Cuanto más veía, más clara se volvía la brecha, y más se derrumbaba lo que creía saber. Su sorpresa apenas comenzaba. A mediados de 1944, la medicina alemana se asfixiaba bajo la escasez. Los informes del Servicio Sanitario de la Wehrmacht señalaban que los suministros de morfina habían caído un 60% en comparación con 1940, mientras que los envíos de quinina prácticamente habían colapsado debido al bloqueo naval aliado. Los manuales de campaña instruían a las enfermeras a hervir y reutilizar vendas hasta 3 veces. Incluso los guantes quirúrgicos eran lavados y remendados con costuras improvisadas. Sustitutos artificiales, sulfonamidas y anestésicos diluidos llenaban los estantes de los hospitales, pero apenas ofrecían eficacia parcial. Las memorias describen salas de campaña que atendían a 400 heridos con menos de 10 equipos quirúrgicos, obligando a los camilleros a improvisar bisturís con herramientas afiladas. En los hospitales de la Luftwaffe, hasta los pilotos de élite a menudo se quedaban sin morfina. Según el historiador Karl Brandt, los hospitales alemanes eran fábricas de escasez donde el personal médico racionaba gota a gota, no por frascos. Ante ese trasfondo, el primer vistazo a cajas estadounidenses llenas de plasma real y gasas estériles golpeó a las enfermeras capturadas como un insulto a sus años de lucha. Pero el mayor impacto no estaba en la falta de un insumo específico, sino en el sistema que hacía posible tal abundancia. Una maquinaria que Alemania no podía igualar. Estados Unidos había movilizado su industria farmacéutica tanto como sus fábricas de tanques. Solo en 1943, la planta de Pfizer en Brooklyn produjo 1,200 millones de dosis de penicilina, más que toda la producción del eje combinada durante la guerra. El Departamento Médico del Ejército enviaba 15 millones de vendas y apósitos al mes a través del Atlántico, cada uno empacado en cajas estandarizadas para una clasificación rápida. El plasma sanguíneo se embotellaba en frascos uniformes de 250 centímetros cúbicos, refrigerados en unidades portátiles alimentadas por generadores de queroseno. Camiones transportaban máquinas de rayos X de campaña, esterilizadores capaces de manejar 50 operaciones al día y autoclaves para herramientas quirúrgicas. Lo que las enfermeras alemanas consideraban lujos, los estadounidenses lo tenían como equipamiento estándar de primera línea. Según los informes del cirujano general del ejército de E.U., incluso los puestos de socorro cercanos al frente disponían de existencias que rivalizaban con los hospitales de ciudad en Alemania. La abundancia no era accidental, sino calculada, una cadena de suministros diseñada para preservar la moral y la fuerza de combate. Las enfermeras alemanas, que habían racionado sobres de azufre como si fueran oro, miraban incrédulas cajas que los médicos estadounidenses entregaban con naturalidad. El golpe final llegó cuando vieron esos recursos en acción. Testimonios de la época recogen el asombro de las enfermeras prisioneras al observar hospitales de campaña estadounidenses en Normandía. Una murmuró que su sala de la Luftwaffe en Berlín tenía menos viales de morfina que esa sola carpa. Otra describió lo surrealista de ver esterilizadores silbando vapor durante horas, máquinas que solo había leído en manuales. Médicos de E.U. inyectaban azufre en las heridas con normalidad, mientras equipos portátiles de rayos X revelaban fracturas en minutos. Algunas sospecharon al principio de propaganda aliada. ¿Podría toda esa abundancia haber sido montada para sus ojos? Pero la duda se disipó al ver hileras de refrigeradores llenos de plasma, identificados con donaciones de la Cruz Roja que, hacia el final de la guerra, habían reunido más de 13 millones de pintas de sangre. La verdad se impuso, no era un espectáculo, era realidad.
Una realidad que invalidaba años de propaganda sobre la superioridad alemana en ciencia y medicina. La pregunta inevitable se instaló en sus mentes: si Estados Unidos podía dar tanto a cada soldado herido, ¿qué más podía lograr en el campo de batalla? Lo que vieron en Normandía era el extremo de una cadena transatlántica que Alemania jamás podría replicar. Desde almacenes en Nueva Jersey y Pensilvania, las cajas viajaban en tren hacia los puertos de la costa este, cargadas después en barcos Liberty capaces de transportar hasta 10,000 toneladas de suministros. Cada caja llevaba un código que permitía descargar y distribuir en horas, no en días. Esterilizadores portátiles diseñados para ir en camiones eran enviados por cientos, cada uno capaz de sostener 50 cirugías diarias. Para el personal alemán, acostumbrado a improvisar con carretas tiradas por caballos o trenes bombardeados, era evidente que esa abundancia no era casual, sino sistémica. Los registros de confirman que en julio de 1944 llegaron a Normandía más de 10,000 toneladas de suministros médicos. Para las enfermeras capturadas, era una cifra inconcebible. El mayor asombro fue la penicilina. Alemania, dependiente de sulfonamidas sintéticas, veía cómo infecciones terminaban en amputaciones o muertes. En cambio, las fuerzas estadounidenses llevaban penicilina en frascos de vidrio y la aplicaban de forma generalizada. Tras el día de para julio de 1944, se habían administrado más de 20,000 dosis en Normandía, reduciendo drásticamente las infecciones. Para enfermeras que estaban acostumbradas a ver heridas volverse gangrenas pese a todos sus esfuerzos, observar tejidos necrosados recuperarse era poco menos que un milagro. Una confesó en un interrogatorio que siempre había creído que los aliados exageraban sobre la penicilina. Ahora veía soldados que habrían perdido extremidades caminando en semanas. Un médico estadounidense le explicó que se producía a partir de moho, cultivado en tanques, purificado y administrado cada 3 horas. Comprendió entonces que muchos de sus pacientes habían muerto por carecer de ese medicamento. El golpe psicológico fue devastador. Se derrumbaba el orgullo profesional y la fe en la supuesta superioridad alemana. Si la penicilina era real, entonces mucho de lo que había creído sobre la ciencia alemana era falso. Ese derrumbe trajo una crisis más profunda de fe en el propio régimen. Los diarios capturados después de la guerra mencionan sentimientos de humillación, incluso traición, al comprender que soldados que podrían haber sobrevivido con plasma, penicilina o azufre habían muerto en cambio, sembrando la desilusión. Una enfermera recordó la imagen de un médico estadounidense entregando una dosis de morfina a un simple cabo herido sin dudarlo. Escribió: en Alemania, esa dosis habría sido reservada para un oficial o dividida en 2. El impacto psicológico iba más allá de la envidia. Sugería que las vidas alemanas se habían desperdiciado, no por destino, sino por un liderazgo fallido. La diferencia se confirmó con cifras. En 1944, si un soldado estadounidense llegaba a un hospital de campaña dentro de la primera hora, tenía más del 90% de posibilidades de sobrevivir. En Alemania, esa tasa apenas alcanzaba un 70%. La diferencia se traducía en decenas de miles de vidas. La recuperación también contrastaba. Los estadounidenses volvían al combate en semanas, mientras que los alemanes permanecían meses sufriendo. Las razones eran claras. Transfusiones de plasma estabilizaban el shock, la penicilina detenía infecciones y los suministros abundantes permitían múltiples cirugías. Médicos alemanes entrenados en un triaje que condenaba a los más graves a morir veían a los estadounidenses salvar casos que ellos nunca habrían intentado. Para las enfermeras prisioneras, esa comparación removía su conciencia. Se preguntaban si, aun sin quererlo, habían sido cómplices de un sistema que condenaba a sus propios hombres. La abundancia no era solo plasma y carpas, era todo el sistema industrial estadounidense en guerra. Eli Lilly producía plasma por millones de botellas. Johnson & Johnson proveía gasas estériles, mientras la Cruz Roja movilizaba a millones de donadores en 3.000 centros de recolección. Al final de la guerra, más de 13 millones de pintas de sangre habían sido procesadas y enviadas. El ciclo era implacable, de la fábrica al depósito, del depósito al puerto, del puerto al hospital de campaña. En contraste, las plantas químicas alemanas sufrían falta de materias primas y bombardeos que destruían sus líneas de producción. Los sustitutos apenas llenaban el vacío. Las enfermeras entendieron que lo que veían en esa carpa se replicaba en miles de unidades, sostenidas por una economía intacta y rica en recursos. Era un vistazo a una máquina mucho mayor que la medicina sola, y su impacto psicológico duraría más allá de 1944. En los años posteriores, interrogatorios y memorias revelan que muchas enfermeras alemanas nunca olvidaron el choque de ver la abundancia médica estadounidense. Para algunas,
fue el momento en que comprendieron que las promesas nazis de superioridad tecnológica eran vacías. Unas pocas incluso se convirtieron después en defensoras de la cooperación internacional en medicina, viendo en esas lecciones la prueba de que la abundancia no debía depender de la bandera bajo la cual se luchaba. El episodio quedó como un símbolo claro de cómo la logística y la ciencia, más que la ideología, decidieron la supervivencia. El destino de un soldado en 1944 se jugaba menos en su valentía que en si un frasco de plasma o de penicilina estaba al alcance. Para las enfermeras alemanas que lo vieron en persona, el recuerdo quedó marcado con un filo amargo, la certeza de que miles de sus camaradas habían muerto muertes evitables. Pero también con una semilla distinta, la conciencia de que el futuro de la medicina debía estar en la cooperación industrial y en el acceso universal. Al final, el choque de la abundancia no se trataba solo de la guerra, sino del tipo de mundo que podía surgir cuando la ciencia servía a la humanidad en lugar de la propaganda.